días. Buenos días, Miguel. Buenos días. Bueno, el día de hoy se conmemora el triunfo de las fuerzas nacionales en la batalla de Puebla, hoy día 5 de mayo. Vamos a recordar esta fecha muy importante en la historia nacional. Vamos a llevar a cabo una ceremonia a partir de las 10 de la mañana. Recordamos aquí, a esta hora, este día, esa frase memorable de Ignacio Zaragoza en un telegrama que envió al ministro de Guerra, Miguel Blanco, para que el ministro le informara al presidente Juárez. Escribió Zaragoza: las armas del Supremo Gobierno se han cubierto de gloria. Fue muy importante el triunfo en esta batalla porque se rechazó a los invasores y se tuvo tiempo para preparar la resistencia. Entraron a la Ciudad de México consumada la invasión hasta un año después, que es cuando Juárez inicia su peregrinar para defender la República y enfrentar al imperio de Maximiliano. Todo esto termina en el Cerro de las Campanas con el fusilamiento de Maximiliano el 19 de junio de 1867 y entra triunfal Juárez a la Ciudad de México, retorna después de haber estado 2 años en Chihuahua, 1 año en Paso del Norte, lo que ahora es Ciudad Juárez, retorna y entra a la ciudad el 15 de julio de 1867. Y en el discurso que pronuncia viene la famosa frase: entre las personas como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces es una fecha hoy que tenemos que recordar todos los mexicanos, aún estando de luto por la desgracia de Tláhuac, por la pérdida de la vida de personas en este accidente del metro, la línea que va a Tláhuac. De nuevo, nuestro abrazo fraterno, respetuoso, cariñoso a los familiares de los que perdieron la vida y deseo la recuperación de los heridos que están en hospitales. Se va a seguir informando sobre estos tristes acontecimientos, sobre esta tragedia. Lo está haciendo la jefa de gobierno de la Ciudad de México, quien cuenta con todo nuestro respaldo, con todo nuestro apoyo, con toda nuestra
solidaridad y, como se dijo el día de ayer, se va a hacer una investigación a fondo, minuciosa, para deslindar responsabilidades y castigar a los culpables. Para eso ya se estableció comunicación con un equipo de expertos que va a llevar a cabo un peritaje, un dictamen, conocer las causas que originaron esta desgracia, qué fue lo que falló y quiénes son los responsables. Pero esto va a ser conducido por la jefa de gobierno, como lo ha venido haciendo, con el respaldo del gobierno federal. También hoy quiero informar al pueblo que siguen apoyándonos de manera efectiva y solidaria nuestros paisanos migrantes, porque se dio a conocer el dato de las remesas recibidas en el mes de marzo y es un récord mensual en remesas. Ya el año pasado se tenía un récord de 4.045 millones de dólares. Esto nunca se había logrado y pensábamos que iba a ser muy difícil llegar a esta cantidad, porque si vemos en todo el 2020 no pasó de 4.045, aun cuando fue récord el año con 40.607 millones de dólares. Entonces empezamos el 21 con incrementos. En enero ya del 26%, en febrero del 13%, y pensábamos que marzo, como era excepcional, no iba a ser superado. Es decir, que el marzo del 20 no iba a ser superado por marzo del 21, aunque nosotros en las proyecciones ya veíamos un incremento. Y ahora ya se confirma con los datos del Banco de México, fueron 4.152 millones de dólares. Y ya estamos proyectando en abril, que viene así, de acuerdo a nuestros datos, que pasaría de 2.910 millones de dólares a 4.069, de acuerdo a las proyecciones que estamos haciendo. De modo que agradecerle mucho, como siempre, a nuestros paisanos migrantes por su apoyo, porque todo este dinero se dispersa abajo, en las familias, en los pueblos. Esto reactiva la economía de muchas regiones apartadas del país. Esto es lo que permite que no haya crisis de consumo, que la gente tenga para consumir lo básico, lo indispensable. Esto nos ha ayudado a enfrentar la pandemia, los estragos de la pandemia en lo económico.
También seguimos recuperando empleos que se perdieron en el mes de marzo. Se recuperaron alrededor de 45,000 empleos, 44,774 empleos. Si ven ustedes, se cayó en diciembre. Esto tiene que ver por la subcontratación, que ya se corrigió con la nueva ley, que ya no va a volver a pasar. Esto de que todos los diciembres se caía. Este es el comportamiento de el último año. En marzo del 20, que empieza la pandemia, se cae en 130,593 empleos. Estamos hablando de empleos formales. Luego, en abril, que fue lo más difícil del año pasado, se perdieron 555,247. En mayo se perdieron 344,000. En junio 83,000. En julio todavía 3,907. Y aquí empezamos ya a recuperar. Agosto, septiembre, octubre, que se recuperaron como 200,000, noviembre, y atípicamente por lo de la subcontratación, el outsourcing, que despiden trabajadores o despedían trabajadores, porque esto es lo que ya se va a corregir con la nueva ley. Despiden 277,000. Entramos el año, ya hemos venido recuperando. Este es enero, febrero, marzo, abril. Aquí siempre es difícil por Semana Santa, pero de todas maneras no se perdieron empleos. De los, a ver si tenemos la gráfica, teníamos 20,500,000 empleos formales registrados o trabajadores inscritos en el Seguro Social antes de la pandemia. A ver si tienen el dato. $20,613,536 en febrero del 20. Y ya tenemos 20,070,000. Nos faltan recuperar 543,000 para estar en los 20,613,000 de antes de la pandemia. Como vamos recuperando y cada vez va a ser mayor el número de empleos, pensamos que para mediados de año podemos estar ya igual que antes de la pandemia. ¿Por qué mi optimismo? Porque está creciendo la economía,
tenemos datos, por ejemplo, de comercio exterior que se está incrementando. A ver si tienen el dato. De marzo, que fue también un mes con bastante crecimiento en el comercio con Estados Unidos. Seguimos siendo el principal socio comercial de Estados Unidos y el comercio entre las dos naciones se está incrementando. También hemos mantenido equilibrios, no se ha depreciado nuestra moneda. Mira, el Financiero lo dio a conocer. ¿Eso de cuándo es? De hoy. Récord en el comercio entre México y Estados Unidos. Debe ser Bloomberg, la fuente. Sí, porque aquí no creo, ¿eh? Sí, ¿verdad? Les decía que también desde que estamos no hemos tenido depreciación de la moneda, aún en estos días que se ha fortalecido el dólar, nuestra moneda está resistiendo y seguimos estando estables. Ya llevaba mucho tiempo en la historia reciente que en 3 años no se presentara ninguna depreciación como ahora. No ha habido devaluación. Ahí está. Al contrario, una apreciación que no llega a un punto, pero en otros casos ha sido distinto. Entonces, pensamos que va la recuperación. Los pronósticos de crecimiento para este año siguen estando igual, de 5 a 5.5% el crecimiento de nuestra economía. Entonces son buenas noticias, porque si hay crecimiento hay empleo, y si hay empleo hay bienestar, y si hay bienestar hay paz, hay tranquilidad. Muy bien, vamos a abrir. Sara. Gracias, presidente. Buenos días. Preguntarle, decía que hablaba de la investigación del metro, si tienen alguna valoración de cuánto tiempo va a tardar este dictamen. No tengo todavía una fecha, porque corresponde a la Fiscalía, es un asunto judicial, inclusive penal, porque perdieron la vida personas. Entonces se tiene que llevar a cabo una investigación a fondo, y además la jefa de gobierno decidió que intervenga pues una empresa que tiene conocimiento sobre la materia para hacer un dictamen
o un peritaje. Y ella ha dicho que se va a actuar, y yo coincido, con apego a la legalidad y también con justicia. Va a haber justicia. No va a ser como antes, que todo lo ocultaban y había relaciones de complicidad, componendas, impunidad. Entonces, hay que esperar nada más a que se tengan estos dictámenes y sí, en efecto, procurar que sea lo más pronto posible. Presidente, y también ayer varios sindicatos, y bueno, el sindicato principal del metro convoca ya un paro porque dicen que se habían advertido sobre irregularidades. Bueno, incluso hubo también observaciones de la auditoría. Y recapaciten, porque no se ayuda en nada con esas actitudes. Eso tiene más que ver con lo electoral, con la politiquería. Como estamos en tiempos de campaña, ayer fueron del Partido Conservador al sitio, hasta la misma gente los rechazó. Los panistas. Esas son actitudes muy irresponsables. No es para sacar raja, aprovecharse de la tragedia, pero el amarillismo en los medios nacionales e internacionales es inevitable, porque hay también una crisis en todos los medios de información, no solo en México, en el mundo, una falta de ética que no se había visto manifestada como ahora, porque los medios durante el periodo neoliberal en México y en el mundo fueron totalmente cooptados por los grupos de intereses creados. Dejó de haber medios de información verdaderamente independientes, cercanos a la gente, a la verdad, a la objetividad, a la ética, al profesionalismo. Y se fueron a defender intereses de corporaciones, de grupos de intereses creados. Es un fenómeno mundial, es una decadencia. Todo esto lo produjo la política neoliberal o de pillaje o la política privatizadora, que puso el énfasis en el individualismo, en el egoísmo, en lo material. Entonces, ojalá y no se manipule, aunque es muy difícil, porque son tiempos de sopilotes. Presidente, entonces, ¿qué mensaje les daría justo a los dirigentes sindicales, que son los que están convocando a este paro? Bueno, que no es ese el camino, que presenten denuncias ante las autoridades competentes
porque además no les ayuda, porque la gente está muy consciente de todo y no se deja manipular. Claro que si los dirigentes del sindicato, ¿no?, dan una declaración sobre el tema, van a haber cientos de periodistas y va a ser noticia nacional e internacional. Pero ese oportunismo pues es inmoral. Entonces hay que actuar en forma responsable, no dejar de denunciar, no dejar de protestar, ejercer nuestro derecho a disentir y a exigir justicia, pero no caer en la manipulación. Y preguntarle de otro tema, presidente. Viene ya su reunión virtual con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. ¿Qué temas va a tocar? ¿Cómo va el asunto de los menores migrantes? Entiendo que esta semana había una nueva reunión con autoridades del sureste, con el Instituto de Migración. ¿Cómo va el asunto de los albergues? Estamos avanzando y, en efecto, el viernes vamos a tener una conversación con la vicepresidenta de Estados Unidos, la señora Kamala Harris. El tema es la migración y las propuestas para enfrentar el fenómeno migratorio, como lo hemos propuesto desde hace mucho tiempo: el que se atiendan las causas, el que se apoye a nuestros hermanos, vecinos de los países centroamericanos. Ayer platiqué ampliamente con el presidente de Guatemala. Él también expresó su apoyo para que Estados Unidos invierta en Centroamérica, que se ayude a los países centroamericanos que quedaron muy mal, devastados por inundaciones. Hay mucha necesidad, mucha pobreza. Por eso el crecimiento del flujo migratorio, también porque tienen la esperanza de que con el cambio de gobierno en Estados Unidos se les va a dar facilidades para tener la residencia con los mecanismos establecidos de refugio, de asilo. Entonces, hay que ordenar el flujo migratorio y hay que atender las causas. Que esto significa pues que haya trabajo, que haya esperanzas en los pueblos del sureste de México y en Centroamérica, que la gente tenga posibilidades de trabajar y de ser felices donde
están sus familiares, sus culturas, y esto se logra si hay programas de apoyos para el bienestar. Por eso nuestra propuesta de que se amplíe hacia los países centroamericanos el programa Sembrando Vida, los jóvenes construyendo el futuro y otras acciones para el bienestar, que es nuestra propuesta. Pero no solo eso, sino que además del Sembrando Vida, que a quien participe en este programa, que sería benéfico para todos, porque es rehabilitar la selva tropical, es reforestar, es enfrentar el problema del cambio climático, sembrando miles de millones de árboles en esta región de América. Estaríamos hablando de sembrar hasta 4 millones de hectáreas de árboles frutales, maderables. Es dar empleo con la ampliación del Sembrando Vida a 1.200.000 trabajadores que tendrían la opción de quedarse en sus comunidades, de arraigarse. La gente no se sale por gusto, lo hace por necesidad. Entonces, ya es muy difícil cuando toman la decisión de salir. Nosotros estamos ofreciendo empleo en México, en Sembrando Vida en México, en el Tren Maya, en el Istmo, pero son pocos los que se quedan, porque ya traen un plan de llegar a Estados Unidos desde que salen. Entonces, inclusive ya hasta le pagaron al pollero y llevan ya la intención de llegar a la frontera, que es lo que nosotros no queremos por los riesgos que se corren, porque tenemos que protegerlos, que no les hagan daño en toda la travesía por México, sobre todo en el norte del país. Entonces, si hay un plan, si ellos saben de que en sus pueblos van a tener trabajo, ya se preparan para quedarse. Pero hasta ahora no ha habido una iniciativa, una alternativa real. Una cosa es el discurso y otra cosa es decir, aquí está, ya. Y que si se aplica el programa, que ayudaría mucho, se les diera también como opción, como expectativa, como recompensa, como esperanza, el que pasando 3 años de estar sembrando en sus tierras puedan tener derecho a una visa temporal para ir y regresar. ¿Qué hacen nuestros paisanos de la montaña de Guerrero o de muchos pueblos
de Oaxaca o de otros estados. Van a trabajar como jornaleros al norte 6 meses y regresan a trabajar su tierra. Ya Canadá tiene un buen programa de visas temporales, porque Canadá y sobre todo Estados Unidos necesita la fuerza de trabajo de México y de Centroamérica. Entonces es ordenar y dar esta opción, esta alternativa. Pasan 3, 4 años más después de tener la visa temporal de trabajo y que ya puedan tener derecho a una residencia si así lo deciden, a la doble nacionalidad. Pero entender que no es mala la migración. Las naciones más prósperas del mundo se han hecho con migrantes y la mejor enseñanza o el mejor ejemplo es Estados Unidos. Esa gran nación se construyó con migrantes. Entonces, no se va a resolver esto con medidas coercitivas. Hay que buscar la forma. Además, se requiere de la fuerza de trabajo joven que no tiene ni Canadá ni tiene Estados Unidos. Y va a llevar tiempo el que con la tecnología se pueda desplazar la mano de obra, con automatización, con robótica. Eso todavía va a llevar tiempo. Y va a seguir dependiendo el crecimiento económico de Estados Unidos, de Canadá, de México, de América del Norte, de la disponibilidad de fuerza de trabajo. Nosotros estamos invirtiendo en el sureste. Les puedo mostrar que en abril, por las inversiones que se están haciendo, el Tren Maya, se están creando empleos como nunca en Tabasco, en Chiapas, en Campeche, que no sucedía así. Solo había creación de empleos en Quintana Roo y hay mucha rotación de trabajadores porque hace falta ya la fuerza de trabajo. Les decía yo de que se cuenta con el 30, cuando mucho con el 50% de los camiones de volteos que se requieren para mover material en el sureste por el tamaño de las obras, de la inversión. Entonces, para poder crecer se requiere de la fuerza de trabajo. No hay otra forma. Entonces, en un mundo competitivo, donde en Asia están creciendo, pues lo que hay que hacer es buscar la integración, respetando la soberanía, y que cada país de América del Norte aporte lo que le corresponda, ya sea inversiones, ya sea tecnología, fuerza de trabajo, para que haya un crecimiento de la región, porque esto no se está reflejando de esa forma. Y nosotros lo que queremos es tener un vecino competitivo en lo económico, en lo comercial,
no queremos una hegemonía bélica, queremos un país vecino con crecimiento de la economía, competitivo, productivo. Eso es lo que aspiramos. Entonces, ¿por qué no pones lo de los empleos para que se pueda observar cómo, si hay inversión, pues hay empleos y se puede enfrentar el problema? Hay, al final de las láminas estas, hay de los estados donde en el mes de abril, perdón, es el Seguro Social, son datos del Seguro Social. Presidente, ¿ya les confirmó Kamala Harris que sí viene en junio? ¿Ya les confirmaron a ustedes? Porque salió una noticia. Sí, va a estar en México, creo que el 8 de junio, pasando las elecciones. Mire, estos son los que, pero ya estamos, este es mayo, abril, que es completo. A ver si lo tiene. Mayo está apenas iniciando, ya llevamos recuperados como 1,000 o 2,000 empleos, es poco, pero bueno, esto es. Los rojos en abril perdieron, poco, pero perdieron, y los verdes ganaron. Pero miren, donde está Yucatán, en abril, 1,082 empleos más. Campeche, 1,279. Tabasco, 3,317. Chiapas, 2,101. Quintana Roo, aquí es entendible porque ya empieza a recuperarse el turismo. 6,996. Aquí debe estar también Nayarit, me imagino. Sí, aquí está Nayarit y debe estar Baja California Sur también. Ya empezó la recuperación del turismo. Muy bien. Y nada más de Notimex, ¿cómo van las conversaciones? Hay un plantón instalado aquí afuera de Palacio. Pues ojalá y se llegue a un acuerdo pronto. Ya se va avanzando. Y estamos en la mejor disposición. Desde luego, nosotros apoyamos a San Juana, porque es la directora de Notimex, y es una mujer honesta, una periodista íntegra, y también pues tenemos que proteger los derechos de los trabajadores. Es que en todas estas instituciones pues habían muchos excesos, mucha corrupción. Ayer decía yo de cómo, o explicaba yo cómo no se había liberado al señor Palma y ya arriba Palacio
periodista, columnista, ya daba por hecho y ya estaba en campaña, en contra, echándome la culpa. Todo orquestado. Y ese señor Riva Palacio fue director de Notimex en los tiempos de Salinas de Gortari. Pues imagínense cómo estaba Notimex. No solo en aquel entonces, siguió así. Se servían con la cuchara grande. Sin embargo, hay que buscar que haya un arreglo, pero ya no se puede mantener la política de privilegios, aunque se enojen. Yo cada vez que un columnista de estos famosos nos cuestiona, o un intelectual orgánico, Aguilar Camín, Krause, nada más pienso en lo que recibían de dinero, porque les compraban suscripciones, les financiaban sus publicaciones, y me pongo a pensar, todo ese dinero, pues ahora son becas para estudiantes de familias humildes. Muchos estudiamos porque recibimos becas. Si no, no hubiésemos podido estudiar. Entonces, aunque se enojen, aunque se molesten, ahí se van a ir poco a poco sensibilizando, se les endureció el corazón. Hasta es bueno para que se humanicen, para que piensen en los demás, que no sean egoístas. Es bueno. Si no es ya posible que ellos cambien, que sus hijos sí, o sus nietos, pero el camino del lucro, de la inmoralidad, del egoísmo, de darle la espalda al que sufre, eso no es vida. No hay peor cosa que la ambición a lo material. El dinero a veces se convierte en una desgracia. En una maldición. Eso no es la felicidad. No todo el que tiene, siempre lo digo, es malvado, pero si a mí me toca dar un consejo a mis hijos, que lo hago, o a gente que quiero mucho, que son millones de personas a las que quiero, porque le tengo un profundo amor al pueblo, mi consejo es no a lo material, no a la ambición, al dinero, porque te vas a desgraciar. Recibe lo que necesites para vivir, para satisfacer tus necesidades básicas, pero que no sea tu obsesión el dinero, lo material.
y que se piense que solo siendo buenos podemos ser felices. Eso es cuando uno quiere a alguien, y yo quiero a mucha gente. ¿Qué les voy a estar diciendo? No te preocupes, el fin justifica los medios. El que tiene vale, si no tienes no vales. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? No, 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 no. Hay que mantener los valores culturales, morales, espirituales, hacer el bien sin mirar a quién. Todas esas enseñanzas de nuestro pueblo, de nuestras familias, que se hicieron a un lado por la fiebre de lo material, que creció muchísimo con el individualismo. Entonces, era triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole, la Cheyenne a pa, el lujo barato, las ropas de marca, las alhajas, todo eso. El aspiracionismo, el querer ser como don fulano, don mengano, que llegaron a ser lo que son porque tuvieron influencias o fueron beneficiados por influencias con el gobierno. Otros llegaron a tener su patrimonio con trabajo, con esfuerzo, de conformidad con la ley. Esos merecen respeto. Ese es el ejemplo. Pero que no nos domine lo material, la ambición al dinero. Es que es desmedido, por eso están tan desconcertados. No me canso de estar informándome, viendo de cómo no pagaban impuestos, se les condonaban los impuestos, de cómo recibían créditos de Nacional Financiera, la banca de desarrollo. Esto aplicaba para empresas extranjeras, todas esas empresas eléctricas que están ahora promoviendo amparos, además de que les daban las concesiones, que les compraban la luz con subsidio, además lo que invertía era con crédito que les entregaba el mismo gobierno con la banca del desarrollo. Entonces todo era puro influyentismo, que uno podría pensar, a ver, Iberdrola fue una empresa favorecida de la industria eléctrica. Y uno pensaría, bueno, ¿trajeron inversiones? No, tienen créditos en Nacional Financiera. O sea, apoyados, pero por completo, con el presupuesto público. Y entonces los indígenas y los campesinos y los obreros y los pobres y la mayoría del pueblo de México, ellos no tienen derechos. Así era.
El gobierno estaba al servicio de un grupo, estaba tomado, estaba secuestrado. Por eso el coraje, yo los entiendo, pero ojalá y también nos entiendan de que debemos de gobernar para todos, para ricos y para pobres, y que esto nos conviene, porque esto es paz social. No hay cosa más preciada que la tranquilidad, que la paz. Nosotros estamos llevando a cabo una transformación y los opositores están desesperados, pero no levanta el movimiento reaccionario, no levanta. Y le buscan, más ahora en temporada electoral, y no pueden. Y es más la lanzada de los medios, pero la gente no sale a protestar en contra del gobierno, o salen, pero muy pocos, nada que ver con lo que está pasando en otros países, donde la gente está en la calle y reprimen y hay muertos. Eso los medios de aquí no lo difunden, los medios convencionales, con honrosas excepciones. Pero en fin, vamos adelante. Gracias, presidente. Cindia Cerda, de Canal 11. Presidente, ayer que se publicó ya la declaratoria de procedencia contra el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca de Tamaulipas, ya podría haber una orden de aprehensión en su contra. ¿Tiene usted conocimiento si ya se giró alguna orden de aprehensión ahora que el gobernador pues ya no tiene fuero? No, no tengo información, y creo que esto lo tiene que resolver el Poder Judicial. Hay ya una controversia presentada, existen dos interpretaciones legales, una en el sentido de que al quitarle el fuero ya podría la Fiscalía ejercer acción penal o llamar a comparecer, a que se presente o a solicitar la orden de aprehensión. Y la otra interpretación es que el Congreso local tiene la facultad para mantenerle el cargo e inconformarse, que es lo que están haciendo. En este caso, están solicitando una controversia constitucional, y esto lo tiene que resolver la Suprema Corte de Justicia. Primero resuelve la Corte y después ya, se define si procede la orden de aprehensión. Si procede o no procede, sí. Correcto. Pero está en el Poder Judicial. Respecto a Héctor Palma, presidente, en estas horas ya que han transcurrido, después de que se había vencido el plazo fatal en que se encontró, una nueva investigación en su contra, ¿sabe si hay más cargos que se hayan sumado en este transcurso de días, horas contra Héctor Palma? No. Nosotros lo que vimos muy extraño es que en la madrugada del sábado se ordenara su libertad, dejándolo absuelto del delito de delincuencia organizada. Se vio eso, pues
no normal. Tan es así que le pedí ya a la secretaria de Gobernación que busquemos la forma de llevar a cabo cambios en la legislación para que no haya ese tipo de resoluciones ¿Cómo sería en días inhábiles, ¿sí? Que se acabe con los sabadazos. ¿No podrían los jueces en días inhábiles, sábado, domingo, festivos, feriados, emitir En el esas caso de algunos delitos, por ejemplo, estos, que tienen que ver con delincuencia organizada, con delincuencia de cuello blanco, que sea un día hábil. Y que no sea un juez en función desde jueces, que en este caso fue un secretario en función de Eso lo tendría que resolver el Poder Judicial, en este caso la Consejería, digo la Judicatura, el Consejo de la Judicatura, considero, porque no era el juez titular, es un secretario. También hay veces que no nombran a el juez, vamos a decir titular, tardan mucho en nombrarlos y son los secretarios los que hacen las veces del juez titular, que puede ser también el caso. Me decían que en este asunto ya lleva tiempo ejerciendo el secretario del juzgado. En otros casos salen de vacaciones o se ausentan y son los secretarios. Pero eso es otra cosa. Lo que nos importaba era que llegáramos al lunes, porque son muy traviesos los adversarios nuestros. Cuando me informan, entonces lo primero que digo es: esperen, busquen el mecanismo legal. No, no se puede. Ya es una orden del juez, no podemos desacatar la orden. Búsquenle, porque no es un asunto nada más del juez o del Poder Judicial o del gobierno, es un asunto de Estado. No se puede degradar al Estado mexicano, debilitar al Estado mexicano. No se puede permitir eso. Eso era antes. Por eso las agencias extranjeras y gobiernos extranjeros maltrataban a las autoridades mexicanas. Entonces, se buscó una forma y ya cuando se dieron cuenta, porque se venció el plazo y estableció el juez otro plazo, así fatal, terminante, para el domingo. Entonces, cuando se dieron cuenta que no era por ahí, tuvieron que ampliar el plazo 48 horas. Y luego resultó que en efecto sí había elementos que todavía no sabemos si son ¿De aquí o de Estados Unidos? De la Fiscalía, que originalmente no aparecían. Pero imagínense, Riva Palacio ya decía: el presidente
lo exoneró. No es histórico, porque él saca el artículo pensando que ya estaba fuera. Circularon fotografías de él saliendo del altiplano. Sí. Sí, pero eso fue después. No, eso fue cuando lo liberan y lo vuelven a prender, porque ese es el procedimiento, ya la Fiscalía General de la República. No, pero cuando el juez da la orden de liberarlo, Riva Palacio da por hecho de que ya estaba libre y ya me estaba culpando. Si es para un Oscar, ¿por qué no vuelves a poner el artículo? Es de veras excepcional. Es como esos que preparaban los incendios para cobrar el seguro, ¿no? Y le dice un compadre al otro: ¿cómo te fue de incendio? No, cállate. Si no, es ahora, es hasta el jueves. Pues así. Miren, la liberación de Héctor el Güero Palma de la prisión no fue tan sorprendente como el hecho de que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador lo exonerara. Yo lo exoneré del delito de delincuencia organizada. ¿Qué se hace en estos casos? Pues así está la prensa, con excepciones honrosas. Y yo respeto mucho a los periodistas, además respeto mucho el oficio, porque es un noble oficio, pero está envilecido en la actualidad. Los dos. Buenos días, presidente. Gaspar Vela, de La Octava. En este tema, presidente, mientras se resuelve lo del gobernador de Tamaulipas, ¿el Instituto Nacional de Migración ha emitido alguna alerta migratoria para el mandatario estatal? No tengo información sobre eso. ¿Sobre alguna alerta, dices? Sí, alerta migratoria. Por si se va del país. No tengo información. Eso lo hace por lo general la Fiscalía General de la República. Porque en el caso del diputado Saúl Huerta sí lo emitió el Instituto Nacional de Migración, presidente. Por eso la pregunta. No sabía yo. Creo que es la Fiscalía. Sí. Presidente, regresando al tema del… Es que no estoy muy enterado de eso, o muy metido en el caso, aunque los adversarios estén pensando que yo soy el que di la orden y que de aquí salió la consigna y aquí se está decidiendo todo sobre este asunto.
les puedo decir en honor a la verdad que no tuve nada que ver, nada, absolutamente, que este es un asunto de la Fiscalía que pidió su desafuero por encontrarlo responsable de algunos delitos o de presuntos delitos, para ser más exacto. Yo no fabrico delitos, no me dedico a eso, no es mi fuerte la venganza. Nada más que el león piensa que todos son peludos. Regresando al tema del metro, presidente, ¿hay alguna posibilidad de que se dé una partida presupuestal especial al gobierno de la Ciudad de México para el sistema de transporte colectivo, para reforzar el mantenimiento? Sí, hace falta, sí, pero también, fíjense la mala fe, por no decir otra cosa, de la Coparmex. Este es un sindicato de empresarios muy vinculado a uno de los partidos del conservadurismo. Casi es un sector, así como existían los sectores antes, o existen los partidos. Así, este es un sector de ese partido. Entonces estaba yo leyendo que el presidente o un representante de la Coparmex atribuye el accidente a la austeridad republicana. ¿Por qué no lo buscas? Para que vean el grado de irresponsabilidad de esta gente. Sí. Entonces, tu pregunta va más o menos en esa idea general, pero el mantenimiento del metro pues tiene presupuesto suficiente, lo autoriza la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. ¿Qué tiene que ver eso con la austeridad? Pero son muy perversos. Y estos conservadores son también muy hipócritas, porque estoy seguro que hasta van a misa los domingos y confiesan y comulgan para dejar el marcador en cero, y el domingo siguiente vuelven a hacer lo mismo, pero mienten, olvidan los mandamientos. ¿Cómo se atreven a hacer eso? O estos otros que van allá al sitio del accidente, donde hay familiares, donde hay dolor, y van a sacar raja política. Pero si me esperas, ahora si me esperas, ¿por qué es importante esto? Mire, pero hay un Twitter sobre lo mismo, o a lo mejor fue el que vi, si es Twitter. Son tiempos de canallas.
Pero bueno, esa es la idea. O sea, que por austeridad, sí, ya sacaron la conclusión, fue el accidente. A esta inmoralidad es a lo que me refiero cuando hablo de la decadencia de medios y también de un sector de la sociedad que yo identifico como un sector conservador, cuya doctrina es la hipocresía. Y es un sector también muy afín a la corrupción, muy corrupto y al mismo tiempo muy autoritario y racista y clasista. Y ahora está emergiendo todo eso, está mostrando el cobre. Por eso es importante lo que estamos viviendo. Gracias. Buenos días, señor presidente. Buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Diego Elías Cedillo, de Tabasco Hoy, Campeche Hoy, Quintana Roo y Diario Basta en la Ciudad de México. Señor presidente, con base en lo que usted comentaba anteriormente de estos funestos hechos que ocurren en diversas latitudes del mundo, en este caso en América Latina y particularmente en Colombia, las manifestaciones que han sido reprimidas por la fuerza pública de los gobiernos en turno, me gustaría preguntarles, si me lo permite, ¿cuál sería la opinión que tiene el gobierno mexicano de las múltiples muertes que han habido en Colombia, ajeno a la doctrina Estrada que usted ha planteado, que tiene hoy como política exterior México? Y a su vez, si en un momento dado, ya sea por instrucciones suyas o por una instrucción del canciller Ebrard, si el gobierno de México podría emitir algún comunicado o alguna acción consular para que las personas que estén viendo afectada su vida o su integridad física pudieran ser refugiados en México bajo esta coyuntura que vive hoy nuestro país hermano de América Latina en Colombia. Sería la primera. Gracias, presidente. Sí, por lo general nosotros y por principios no intervenimos, no opinamos, porque nos ceñimos a el principio de la no intervención y de la autodeterminación de los pueblos. Cada país tiene que resolver sus diferencias de manera libre, independiente, soberana. Eso es lo que yo puedo opinar y desear que en todos los casos haya solución pacífica de las controversias. Gracias. En todos los casos, que no se recurra a la violencia. Gracias, presidente. Y a manera de segunda pregunta, aunado hoy a la batalla que fue el 5 de mayo, en el cual el ejército mexicano derrotó al ejército más poderoso del mundo en su momento, el ejército francés, hoy México vive un paréntesis semejante, pero en condiciones muy distintas. A manera de preámbulo, previa a la conferencia de prensa en esta semana, tuve ahí en investigar el concepto de la denominación de origen que tiene México en todo el mundo. Son 18 denominaciones, si no me equivoco, entre las cuales destaca puntualmente el tequila, que es patrimonio material en todo México, es un representativo de México en el mundo. Lo que está pasando hoy a nivel internacional es que una empresa extranjera, holandesa, Heineken para ser preciso, está comercializando una bebida con este producto mexicano, con el tequila, con el nombre del tequila, con la denominación de origen, y no se ha visto mayor injerencia de las autoridades mexicanas. ¿A qué voy con esto? Mediante una investigación que pude hacer, un reportaje periodístico,
me pude dar cuenta que la Dirección de Normatividad, que depende de la Secretaría de Economía, que está a cargo del licenciado Guatirrojo, si no me equivoco, ha sido sordo a las demandas que se han presentado en los organismos internacionales y no ha actuado el gobierno mexicano para defender este patrimonio que nos representa en todo el mundo. Entonces, señor presidente, yo me permitiría comentarle y preguntarle, ¿usted estaría a favor de que el gobierno de México pudiera defender esta bebida que nos representa en todo el mundo para que no nos roben esta denominación de origen? Porque al fin y al cabo no se están siguiendo los acuerdos en los estándares internacionales con base en múltiples ejemplos que se han dado. ¿Por qué si se respeta el champán puntualmente de Francia o se respetan bebidas de otro estilo o denominaciones de origen diferentes? ¿Y por qué México no puede defender el tequila puntualmente en todo el mundo con personas como estas que no actúan? Sería mi pregunta, presidente. Gracias. Yo creo que hay un proceso de disputa por este tema sobre la denominación de origen del tequila. Hay abierto un expediente, tiene que ver con economía, en efecto, y le voy a pedir a la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, que nos informe sobre esto. Y sí hay que proteger lo que es fruto del trabajo, del esfuerzo y de las tradiciones de nuestro pueblo. Hay que defender el origen del tequila y del mezcal y de otros bienes que son auténticamente mexicanos. Pero vamos a pedirle a ella que nos informe, si te parece, sobre cómo va esta situación. Sí existe, porque ya lo he escuchado, ya me lo han planteado en Jalisco y en otras partes. Gracias, presidente. Nancy Rodríguez, de Oro Sólido. Presidente, precisamente ahorita usted acaba de dar a conocer la recepción de remesas. Estamos hablando de que en Estados Unidos aproximadamente hay pues alrededor de 40 millones de mexicanos. Y fíjese que el Instituto Nacional Electoral, el INE, dio a conocer quiénes en el extranjero van a poder votar. Entonces, bueno, dieron unas cifras, presidente, que la verdad dicen que, por ejemplo, en Estados Unidos van a votar 25,896 personas. Esto es ilógico y además lo maneja el INE, de que recibió en total, en Canadá, por ejemplo, son 1,500 las que van a poder votar. En España 1,200, pero en Estados Unidos, presidente, 25,896, o sea, estas cifras es una mentira. Y además lo manejan como que el INE recibió en total, con estas tres cifras, 33,698. Entonces, nosotros recibimos diario quejas de que no han recibido su credencial y de que no les dan su acreditación. Entonces, yo les pedí que por favor me mandaran shots, copias o videos de cuando se registran. Entonces hubo uno, nos mandaron muchos, casi 100 de denuncias de que han pedido su credencial del INE y es Rubén Zamarrón Medrano. Él la solicitó, él y su hijo, desde 2018, cuando usted llegó precisamente, que dice que le dio mucho gusto, entonces que le mandó sacar también la credencial de su hijo porque cumplía 18 años. Pero no nada más es esto, presidente, sino que pasaron los tiempos. El año pasado quería participar en la consulta para juzgar a los expresidentes, no les entregaron sus credenciales.
Y bueno, él insistiendo en el INE para que le pudieran dar estas credenciales, y pues terminaron diciéndole que a su hijo no le podían dar la credencial porque tenía 18 años y que en Estados Unidos la edad mayor es 21 años, ¿no? Entonces, imagínese, presidente, cómo es posible que tengan estos criterios. El señor se puso a investigar, él es del estado de Utah, y dice que en el estado de Utah desde 1971 se considera la mayoría de edad 18 años. Entonces volvió a hablar el INE porque están muy, muy informados, quieren participar aquí en México, y le dijeron que pues era el criterio, que la mayoría de edad en Estados Unidos era de 21 años, pero este mexicano, que la verdad yo se lo reconozco muchísimo, como dice usted, pues ya están bien informados, Rubén Zamarrón Medrano, dice que en el estado de Utah tiene 50 años el que sean de 18 años. Hay 31 estados en Estados Unidos que son 18 años y 3 estados para 19, Hawái 20 y una minoría que son 15 son los que toman como 21 años. Entonces estos criterios que está tomando el INE, además de que pues no le van a interesar modificarlos por la actitud que están tomando ahorita, pues están muy preocupados muchos de nuestros hermanos allá en Estados Unidos. Entonces, presidente, pues yo no sé si usted quiera comentar algo al respecto, pero yo sí le voy a suplicar ¿qué les diría usted a estos millones de mexicanos? Porque diario decimos que no les han entregado, nos dicen que no les han entregado sus credenciales, pero como están, este año no se las van a entregar. El año que entra, si sigue la misma directiva, tampoco. Y hasta el 2 años después, en el 23, que se va Lorenzo Córdoba. Entonces, ¿qué les diría usted, presidente? Ahorita usted acaba de mencionar que muchas cosas son cuestiones de Estado. ¿Qué les diría usted a estos 40 millones de mexicanos que, como también comenta, pues nos están prácticamente manteniendo? Por favor, esa es mi primera pregunta, presidente. Pues que se tiene que renovar el sistema electoral mexicano. Y esa es una prueba del fracaso del INE. Lleva años manejando presupuesto y no se logra que se faciliten los trámites para que puedan votar nuestros paisanos en el extranjero. Ese dato que das debe ser muy apegado a la realidad porque así ha sido siempre. Y además piden presupuesto especial Llevamos para credencializar. Como 20 años así. Se han hecho foros, se hacen viajes al extranjero, se destina presupuesto y ese es el resultado. Lo que tú estás comentando. A ver, préstamelo, porque lo vamos a mostrar. Pero ustedes creen que ¿les preocupa esto a los consejeros? Precisamente no. Cuando digo de que aunque parezca paradójico, contradictorio, increíble, son aparatos para que no haya democracia, creados para no permitir la democracia o para obstaculizar el que el pueblo pueda elegir libremente a sus autoridades. Puede parecer así irreal, kafkiano, pero eso es. El que se hayan recibido
18,247 solicitudes. De hombres. Ah, sí. De hombres y de mujeres. De hombres y 15,451 de mujeres, ¿verdad? Es irrisorio, sí. Sí. A nivel mundial. A nivel mundial. Y de Estados Unidos, que hay en efecto alrededor de 38 millones de mexicanos, nacidos aquí, muchos, y otros hijos de mexicanos, 25,896. Pero sería bueno, a ver si mañana logramos saber cuánto destinaron del presupuesto para promover el voto de mexicanos en el extranjero. Van a ver el costo de cada inscrito, porque falta que voten todos. Pero el presupuesto del INE este año debe ser como de 20,000 millones, ¿no?, de pesos. Es de lo más costoso en el mundo, pero lo estamos viendo de lo más ineficiente. Y muy parciales, que eso es lo peor. Ahora voy a aprovechar para hacer una denuncia como ciudadano sobre las elecciones. Quiero nada más que se confirme si es cierto algo que vi ayer en las redes, a ver si es real, no vaya a ser una noticia falsa, porque también ahora abundan, ¿no?, las noticias falsas, los bots y todo esto, ¿no?, en las redes, en las benditas redes sociales se meten estos duendillos. Ayer vi, a ver si lo encuentras, de una foto de un candidato de Nuevo León a la gobernatura que está ofreciendo que si votas por él o si lo ayudas, vas a tener, no sé si 1,500, 1,800 pesos cada 2 meses. Puede ser cierto porque no lo he visto en el Reforma, pero aprovecho para que ayudemos todos a ver si es cierto, sobre todo en Nuevo León, y también que la Fiscalía haga su trabajo. Pero todos tenemos que estar cuidando de que no haya fraude y que además se sepa que el fraude es un delito grave. Seguro que fue en el Twitter, lo vi ayer,
uno de los candidatos al gobierno de Nuevo León, que es el que le atribuyen. Sí, pero ¿tienes el Twitter? A ver si te lo pasa. A ver si es el que vi, donde le dicen al INE que si, ¿qué está haciendo? ¿Ah? No sé, es una tarjeta que se supone, despréndela. No, no es rosa. O no vi que fuese rosa. Es esta, es esta. Esta fue la que vi. ¿Cómo dice? Desprende esta tarjeta y guárdala. Esto es lo que vi. A ver si es cierto. No vaya a ser un montaje. Ya mañana sabemos. Sí. Muy bien. Y mi segunda pregunta, presidente, hace unos días hubo aquí un intercambio de ideas entre el presidente del Consejo Coordinador Empresarial y un compañero periodista, Daniel Marmolejo, en relación al modelo de desarrollo económico que se iba a dar en el tren transísmico y en el tren Maya. Presidente, yo le quiero comentar que tuve una entrevista con el secretario de Turismo de Grecia, obviamente mucho antes de la pandemia, y fíjese que fue muy revelador que me informara que cuando se dio el fenómeno de Cancún, el milagro de Cancún, vino una comisión de Grecia para ver el desarrollo que habían ellos tenido, porque pues querían aplicarlo allá en las islas griegas, que son aproximadamente más de 200, ¿no? Entonces, fíjese que se fueron ellos un poco decepcionados porque pues eran unas grandes infraestructuras, grandes inversiones, aparte del deterioro que hicieron del medio ambiente, ¿no? Cuando el desarrollo de Cancún. Entonces, me comentó que llegaron allá a Grecia, la entrevista fue allá en Atenas, en Grecia, y dice que pues dieron mejor microcréditos a los habitantes de las islas griegas, y ellos mismos son los que remodelaron sus casas. Algunos pidieron licencia para restaurantes, para alquilar coches, bicicletas. Déjeme decirle que incluso hay señores que traen burros y que puedes usted pasear ahí en las islas griegas, porque son los lugareños. Entonces, muchos de ellos también, bueno, pues sus mismas casas se convirtieron en lo que es el gran desarrollo de las islas griegas ahorita. Entonces, retomando el diálogo que tuvieron el compañero periodista y el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, le quisiera yo preguntar que este modelo, que es el que usted también está aplicando ya en algunos otros aspectos, sí se da,
porque precisamente esto le ganó a Grecia, ya estaba dentro de la Comunidad Económica Europea, sin embargo, bueno, pues un posicionamiento mucho mejor, a diferencia de otros, por ejemplo Turquía, que no ha podido entrar a la Comunidad Económica Europea, pero como dice usted, y bien dice, han tenido más crecimiento económico, pero no desarrollo. Entonces, si podría usted contemplar esta idea, ¿no?, que vinieron los griegos aquí y se regresaron, ahora sí que la tropicalizaron de acuerdo a sus posibilidades de inversión, de hacer más o menos el mismo modelo con el Tren Maya y el tren transísmico, sería muy importante. Aquí se hablaba de cooperativas, de un concepto de cooperativa, pero también se puede desarrollar estos microcréditos a los lugareños, ¿no? Sí, se están aplicando experiencias exitosas para todo lo que es el desarrollo en el sureste, que tiene que ver con estos grandes proyectos, no solo grandes, sino grandiosos proyectos. En el caso del Tren Maya, el propósito es poder llegar a las antiguas ciudades mayas y tener también la posibilidad de visitar las ciudades, vamos a decir, modernas o relativamente nuevas, porque estamos también hablando de ciudades que llevan siglos, como Campeche, como Mérida, Chetumal es relativamente una ciudad nueva, de apenas un poco más de un siglo, no así Campeche, no así Mérida. Desde luego que Cancún es muy nueva como ciudad, se creó a finales de los años 60 del siglo pasado. Pero de las antiguas ciudades mayas sí se está contemplando, ¿no?, el que haya comunicación a Palenque, que haya comunicación a Etzna, desde luego a Chichén Itzá, Tulum, Calakmul, todas las ciudades importantes van a estar muy cerca de donde va a pasar el Tren Maya y no van a haber estaciones con edificios modernos, ¿no?, sino es una arquitectura que tiene que ver con lo ecológico, con la naturaleza, donde van a estar los servicios básicos para quienes visiten las zonas arqueológicas. Acabamos de tener una reunión con antropólogos, arqueólogos, nos reunimos en Chetumal con ese propósito porque se va a llevar a cabo un plan de conservación, de mejoramiento de todos los sitios arqueológicos de la región maya. Y tenemos un gran potencial turístico por nuestra grandeza artística, cultural. Toda esa región está llena de sitios arqueológicos de primer orden. Es la región más importante del mundo
términos históricos, arqueológicos. Conozco Atenas y es importantísimo. Estas islas era la actividad agrícola, gracias, la actividad agrícola y pesquera. Entonces, cuando se les empezó a dar los microcréditos, empezaron ellos a desarrollar pues todo lo que es ahorita la explosión de las islas griegas, ¿no? Restaurantes, pero todo lo hacen los lugareños, o sea, sí, todo, sí. todo. Y han cuidado, al principio no, porque en medio de la zona arqueológica en Atenas, muy cerca del Partenón, pasa el ferrocarril. Ahora no, ahora se cuida mucho, y lo que dices de las viviendas, llama mucho la atención de que todas las casas, o la mayoría de las casas, las pintan de blanco. Y es impresionante el paisaje. Y bueno, la grandeza cultural de Grecia. Pero lo que tenemos nosotros en el sureste, en la región maya, es de primera, es de lo mejor. Es cosa de cuidarlo, de conservarlo y de que se dé a conocer, porque llegan alrededor de 17 millones de turistas a Cancún, pero no se internan al sur de Quintana Roo, todo es el norte, y tampoco a Yucatán, y tampoco a Campeche, y a Tabasco, y a Chiapas. Entonces el tren es para eso, cuidando el medio ambiente y cuidando la riqueza arqueológica. Así es, y con la pena allá no se permite, por ejemplo, estos monopolios del Oxxo y Walmart, o sea, son pequeños comercios que son los mismos lugareños los que atienden artesanías, restaurantes. Eso es un modelo muy todo singular. Lo que se va a hacer allá, que ya se está trabajando, va a estar controlado, regulado, para que no haya anarquía, desorden, y que se cuide la naturaleza y se cuide el patrimonio histórico y cultural. Pero es un proyecto extraordinario, el Tren de Maya. Y lo mismo en todo lo que es el Istmo. Se va a buscar igual que pueda haber desarrollo económico para que haya empleos, porque nos interesa mucho que haya trabajo, pero al mismo tiempo que se cuide el medio ambiente y se mantengan nuestras costumbres, tradiciones, las lenguas, las culturas. Ese es el concepto que se va a aplicar. Ya me tengo que ir porque ya viene lo del la ceremonia y todavía voy a pasar a desayunar. Pero mañana, ¿sí? Mañana continuamos. ¿Sí? Muchísimas gracias.